Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con nuestra temática de seguir con los temas, explicándolos por medio de un video. Comenzamos. Gracias. Bueno, el virreinato. En 1535 la corona establece el virreinato de Nueva España a cargo del virrey, que era el representante del rey aquí en Nueva España, o sea, en América. Los administradores tenían un nuevo perfil. Ahora eran funcionarios que asistieron a universidades españolas e instauraron un gobierno civil. El primer virrey, Antonio de Mendoza, llegó en 1535 y terminó el cargo en 1550. Sus funciones eran vigilar el buen trato, educación y conversión de la religión en los indios, dictar leyes para la alimentación, salubridad y buena moral, establecer instituciones de educación y beneficio social, así como designar autoridades coloniales menos a las nombradas por el mismo rey. Presidía asuntos que eran asuntos judiciales y cuáles eran del gobierno. Dirigía como capitán general a las milicias y defendía el reino. Era el superintendente de la Real Hacienda y velaba para la buena administración de los fondos públicos. Su cargo no tenía un tiempo definido, podía ser de 3 a 5 años, pero el rey lo podía sustituir en cualquier momento o le podía hacer un juicio de residencia. Pasamos a los puestos de alcaldes mayores y corregidores. Eran áreas de menor extensión y eran gobernadas por los alcaldes mayores y los corregidores. Sus atribuciones eran muy amplias, funcionaron como delegados reales en la administración, justicia, guerra y hacienda, nombrados por el virrey, y su título expedido en la Ciudad de México. Para evitar la corrupción, se enviaba de la corona la Real Orden al Consejo de Indias y se emitía la Real Provisión con las funciones, el lugar, el salario que le correspondía a este señor. Los puestos de alcalde mayor, corregidor, duraban un año. Se amplió también de 3 a 5, pero con un moche, o sea, ellos tenían que dar dinero o poder político y se perpetuaron en los mismos puestos. Los alcaldes y corregidores se otorgaron como recompensa a los servicios prestados. Después de la conquista, estos puestos eran de los conquistadores y descendientes de los conquistadores. Luego fueron ocupados por familiares, amigos del virrey, y después se obtuvieron por compra o subasta y lo ganaba el mejor pago. O sea, ya no nada más lo daban por ser amiguitos. Y también necesitaban unos requisitos para cubrir estos puestos, depositar una fianza, eh, por lo que iban a recibir en pagos de tributos, juicios, multas, etcétera. Pagaban impuestos, que era la mitad de su sueldo, y le llamaban la media anata. Al terminar enfrentaban juicios de residencia. Su bajo salario, la fianza y media anata hicieron que entraran al comercio y contrabando para recibir más tributos y explotar más a los indígenas. Pasamos a cabildo y ayuntamiento. Municipio, delimitación de territorio donde se fundaron las ciudades o poblaciones coloniales. Cabildo o ayuntamiento, atendía los problemas del territorio, de la población y de las ciudades asentadas en él. Ciudades, característica era tener habitantes y su actividad, industria y comercio. Las villas tenían menos habitantes, se les dio ese nombre porque realizaban una feria comercial o un mercado. Los pueblos eran pequeños núcleos de población. Su actividad era la agricultura y estaba en zonas rurales. Los cabildos al principio eran independientes, eran como hoy los estados, o sea, ellos tenían su autonomía en sus leyes y en la elección de sus miembros. Fue una instancia política, enlace y defensa de derechos y libertades entre habitantes y poderes superiores. Ellos se cuidaban de los virreyes, gobernadores y funcionarios reales. Tenían recursos propios ya que recaudaban impuestos. Su problema, la intromisión del virrey y funcionarios reales. Los ayuntamientos son la base de la organización política en México y hoy es herencia de la organización colonial. De hecho, todavía si vamos a los pueblos podemos encontrar este tipo de ayuntamientos. El cabildo de las ciudades de españoles. En 1525, Hernán Cortés dispuso un gobierno de las ciudades o villas y emitió varias ordenanzas, en donde el cabildo tenía 2 alcaldes, 4 regidores, un procurador, un escribano. Después los nombraba el rey o la persona designada por el monarca.
Los nombramientos del cabildo se hacían el 1 de enero de cada año. Esto duró desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los puestos se pusieron a la venta y la corona así obtuvo más recursos. Los ayuntamientos fueron órganos políticos que dieron pertenencia y carácter legal a las ciudades y se encargaron de construir obras y edificios públicos, recolectar impuestos, inspeccionar cárceles, hospitales, casas de beneficencia, regula la explotación de las tierras, organiza los mercados y el abasto de la ciudad, distribuye el agua y cuida las fuentes, calzadas y caminos, cuida el alumbrado y empedrado de las calles. La mayoría de las calles se trazaron en un plano ortogonal. Eso quiere decir que por manzanas o cuadras. Los cabildos de las ciudades es cumplir con las ordenanzas, pues ahí se definieron los criterios para dividir la tierra, trazar la ciudad y originar un sitio a los edificios, establecer el ancho de las calles, tamaño, ubicación de la plaza mayor y plazas menores, ubicación de carnicerías, pescaderías y edificios. Ahora pasamos a lo que son cabildos en los pueblos. La organización indígena fue destruida, pero no desapareció en su totalidad porque los españoles se hicieron cargo de que no hubiera, ocuparon el mismo sistema económico de los indígenas, pero también se ocuparon de que, por ejemplo, no existieran los principales señores de esa época, o sea, mandaron a matar a todos los gobernantes que había y a sus descendientes. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían que hubiera más levantamientos. Entonces reconocieron a caciques o señores principales que se habían convertido en aliados, destituyeron a señores principales y pusieron a conquistadores. Los españoles organizaron a la población indígena mediante los pueblos indios con base en el tepetl. Se constituyó un gobierno de indígenas que quedó en manos de los caciques e instalaron cabildos indígenas presididos por alcaldes, gobernadores y regidores. En 1618 se decreta el número de alcaldes y regidores. A diferencia de los cabildos de los españoles, fue la designación de cargos que era incluyente. Se tomaba la opinión de los indígenas. Se veía su capacidad para que ellos pudieran gobernar los pueblos donde ellos habitaban. Hasta ellos se ponían de acuerdo quiénes eran los que querían realmente. Hasta la fecha siguen existiendo esa clase de pueblos que tienen la oportunidad de elegir a sus gobernantes, la oportunidad de elegir a sus leyes. Y realmente el gobierno mexicano o el gobierno expedido aquí en lo que es la Ciudad de México no interviene en lo que ellos tienen ya como algo tradicional. Es más, actualmente el gobierno trata de proteger toda esta cultura indígena que se sigue dando hasta nuestros días. Las funciones eran de estos candidatos: vigilar y defender el uso comunitario de tierras, cuidar y defender miembros de la hostilidad y encomenderos y conquistadores. Se perdieron estas funciones y cabildos indígenas vendieron las tierras de la comunidad para beneficiar a las familias. El gobierno indígena aceptó su dependencia del rey español como protección frente a encomenderos. El rey se alió a comunidades para afirmar su soberanía y tener los intereses económicos y políticos de los conquistadores, frenarlos. Es que los conquistadores, al haber llegado, ellos ya se sintieron dueños de este territorio, pero realmente eran dueños toda España, no eran los españoles conquistadores. Cuando empezaron a llegar los colonizadores, el rey empezó a recibir más información de todo lo que hacían estos colonizadores. Por eso él tomó las medidas de meter a funcionarios ya estudiados para poder quitar a estas personas que sabían del mar y todo eso y que vinieron a pelear, a luchar por estos territorios, pero que realmente no sabían cómo guiar una ciudad. Los gobiernos indígenas que quedaron, ellos se sentían protegidos por el rey. Ellos sentían que si ellos mandaban a decir lo que les estaban haciendo, el rey iba a intervenir. Y sí, ellos tenían como protección por parte del rey para él conservar la tranquilidad de estos territorios
y que no hubiera levantamientos indígenas realmente. Y el rey se sentía apoyado económicamente y los indígenas se sentían con esta protección en su mismo territorio, aunque fue tomado y que aunque fue sobajado porque nos quitaron la religión, nos cambiaron nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ellos lo aceptaron porque entre ellos, o sea, entre lo que eran conquistadores, colonizadores y los gobernadores que habían mandado, había problemas, entonces pues se sentían protegidos en cierta parte porque realmente tenían el mando, la voz y el voto. Con esto me despido, muchachos, espero les sirva mucho este video o lo hayan entendido, si no, también hay que leer mucho, ¿eh? Ok, hasta luego.